Ok. Sí, claro. Bueno, y me gusta tener esta oportunidad y de compartir con ustedes, y estoy viendo las caras de ustedes y veo a Ruama, porque fue ayer mismo que yo estaba pensando en la quinceañera de Ruama, que yo estaba presente. Yo creo que en 94 algo por ahí era. Y desde entonces, no sé si la he visto. Entonces, saludos, hermana. Um, y estaba pensando en esto porque estaba pensando en el mensaje también que dio Víctor aquel día, que me ha quedado, que me parece que tiene que ver también con lo que estamos hablando hoy sobre las bienaventuranzas, sobre que es un buen resumen de las enseñanzas y ejemplo de Jesús. Yo quise empezar hoy y explicar un poco sobre quién soy yo y de dónde vengo, y después vamos a pasar por las bienaventuranzas y hacer algunos comentarios y pensamientos sobre estos en el contexto de la no violencia activa cristiana. ¿Quién soy? Soy alguien que por varios años procuro seguir el camino no violento de Jesús. Soy menonita, me crecí en una familia menonita. Soy miembro de la comunidad mundial anabautista también por convicción, no solamente por nacimiento. Y esto incluye un tiempo afuera de la iglesia y un regreso. Soy profesor aquí en Ohio, en una universidad menonita, aunque no soy teólogo ni experto en la Biblia, pero sí siempre he sido muy interesado en buscar entender cómo aplicar las enseñanzas de Jesús en mi vida y compartir con otros también sobre la forma en que ellos buscan hacerlo. Intento balancear la práctica y la reflexión, que esto viene de muchas fuentes, pero en parte de la influencia de personas como Paulo Freire y las comunidades eclesiales de base. Soy hijo, hermano, esposo, padre y abuelo. Tengo 2 nietos. Soy alguien que se identifica y se compromete a los que quieren y se comprometen a juntos seguir las enseñanzas de Jesús. También soy alguien que tiene una sed insaciable por aprender nuevos idiomas para el propósito de poder comunicar con y amar a mis prójimos, a mis hermanos y a mis enemigos. Estudiante de la historia, de luchas sociales, de la no violencia y de la concientización y el proceso transformador de la educación. Soy un maestro que ve como maestro a tipos, además, que yo veo como personas como mis maestros, además de Jesús, a Gandhi, Martin Luther King, Dorothy Day, Dom Helder Cámara, Ricardo Esquivia, César Chávez, Paulo Freire, que ya mencioné. Son algunas personas, algunos pensadores que me han influenciado, entre otros. Y también soy una persona que se ha encontrado viviendo en varias partes en su vida, incluso Ohio, Honduras, Costa Rica, Chicago, Morelos, Minnesota y otra vez al fin en Ohio. Y es un breve recuerdo de mi vida. Hoy nos toca centrarnos en las bienaventuranzas, algo que aparece en el Evangelio de Mateo y también en Lucas. Pero yo voy a estar viendo desde el perspectiva del Evangelio de San Mateo. Entonces, a ver si no he usado mucho Google Meet, pero a ver si puedo
compartir. En la parte de abajo hay una flecha, un cuadro, una flecha. Ok. Bueno, yo estaba viendo hoy varias traducciones en español y algunos en inglés de las bienaventuranzas. Y aquí es uno, y yo he tomado la libertad de cambiar algunos de los referencias masculinos que se va a notar. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventuradas las que lloran, pues ellas serán consoladas. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventuradas las que tienen hambre y sed de justicia, pues ellas serán saciadas. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventuradas las de limpio corazón, pues ellas verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventuradas aquellas que han sido perseguidas por causa de la justicia, pues de ellas es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Voy a compartir varias reflexiones sobre cada uno de estos y quiero reconocer un fuente de algunas de las cosas que voy a compartir, si lo encuentro aquí, a ver. Es aquí. A ver. Un momento. Esto es un libro. Estoy compartiendo esto, John Deere, Las Bienaventuranzas de la Paz, ¿se puede ver? Sí. Okay. John Deere es un sacerdote católico, activista, de casualidad tiene exactamente la misma edad de que yo tengo. Y hace algunos años en una conferencia de paz lo conocí. Y es un libro que él publicó hace algunos años. Y entonces voy a estar prestando algunas ideas de él que pensé que sería relevante. Entonces, los pobres en espíritu. Otra traducción dice los de espíritu sencillo. Otro dice los que confían totalmente en Dios. Yo he escuchado también una traducción que dice que los que tienen espíritu de los pobres. Entonces, hay muchas cosas, podría hablar media hora sobre este punto, pero solo voy a dar algunas observaciones que tengo. Uno es que yo aprendí mucho, yo creo que tuve la oportunidad de aprender y espero que aprendí sobre ser pobre en espíritu cuando tuve la oportunidad de estar presente en Chiapas, en Chenaló, con las abejas. Quizás algunos de ustedes saben quiénes son. Es un grupo pacifista cristiano, un grupo pacifista cristiano que es durante antes y durante y después del levantamiento zapatista. Ellos, aunque apoyaron a los 14 puntos, metas de los zapatistas, no estaban de acuerdo con usar la violencia para conseguir los fines. Porque leyendo la Biblia y leyendo las palabras de Jesús, ellos creyeron que a un cristiano no se permite tomar la vida de otra persona.
Y el punto que me hizo pensar sobre ellos cuando pienso en los pobres en espíritu, es que pienso que ser pobre en espíritu, un aspecto es reconocer que necesitamos, que la necesidad que tenemos de Dios y de la necesidad de encontrar disciplinas que nos ayudan a acercarnos a Dios. Y yo lo vi que todos los días, cuando yo estaba allá con las abejas, todos los días tenían un tiempo de oración junto, toda la comunidad. También en un momento importante en diciembre de 1997, estaban en un proceso de 3 días de ayuno y oración por la paz, porque era un momento todavía, esto fue después del levantamiento de los zapatistas, pero todavía había mucha violencia, mucho conflicto, mucha división, muchísima división. Y ellos estaban orando y ayunando por la paz. Durante este tiempo que estaban en la casa, en la iglesia de ellos, llegaron un grupo de paramilitares de una comunidad cerca y que entraron y empezaron de matar a las hombres, mujeres y niños que estaban ayunando y orando. Al fin murieron casi 50 de ellos, 45 creo de ellos. Y ellos se encontraron después de esto también en un crisis espiritual, porque su compromiso a la paz tuvo una prueba muy fuerte de esta masacre de Acteal, en la comunidad de Acteal. Y fue en este momento de que yo soy parte de los equipos cristianos de Acción por la Paz. Y desde unos años antes de lo que pasó en Acteal, yo estaba llamando y escribiendo al director de ECAP, diciendo que ECAP tiene que venir a Chiapas, porque aquí hay necesidad. Y habían mandado una delegación a investigar, y después del masacre decidieron que allá la misión era acompañar a las abejas. Y esto me enseñó algo sobre cómo ser alguien que procura la paz, cómo ser un constructor de la paz, cómo ser un pacificador. Y creo que es un clave es la solidaridad. Y ustedes que trabajan con comunidades marginadas, la solidaridad entre personas que quizás vienen de un nivel de bienes o de habilidad y personas en otra situación pueden forjar un movimiento que apoya mutuo a los dos. Puedo hablar más sobre esto en un momento, pero voy a seguir porque tengo varias otras bienaventuranzas. Pero esto, lo que solo voy a decir que ECAP aprendió muchas técnicas no violentas de las abejas, incluso las jornadas de ayuno y oración que después usaron en otras partes del mundo, después de haber aprendido desde las abejas. Y las abejas empezaron de nuevo sus campañas para la justicia en su país, en sus comunidades, después de haber recibido apoyo. Y una persona con quien hablé dijo que llegaron muchos grupos solidarios de todas partes del mundo. Muchas personas llegaron a Chiapas en estos años, pero solo habían unos pocos grupos, solamente 2 grupos que llegaron, que reconocieron el compromiso a la no violencia de las abejas y apoyaron a esto.
Entonces, esto es la forma recíproca que nosotros pudimos ver. Y esto, nosotros éramos pobres en espíritu en sentido de no reconocer necesariamente el poder de la oración y el ayuno, y también de las caminatas. Ellos caminaron desde Chiapas hasta el DF. Y algunos, yo no fui, pero algunos de mis compañeros acompañaron a ellos. Bueno, el segundo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y voy a estar en algunos de estos recordando algunas experiencias que tengo y cosas que otras personas me han enseñado. En el año 86, esto fue antes del tiempo que estuve en México, me pidieron a ir con las brigadas internacionales de paz a Guatemala, acompañar al grupo de apoyo mutuo, que era un grupo de familiares de personas desaparecidas en la violencia en Guatemala. Y estos eran personas que lloraron. Ellos se basaron un poco en el modelo de las madres de la Plaza de Mayo de Argentina. La tristeza de haber perdido o de no saber qué pasó a un ser querido en una situación de extrema injusticia. Ellos tomaron su luto, su tristeza, su llanto y canalizaron esta energía hacia un esfuerzo para cambiar la violencia que estaba ocurriendo. Y tuve la oportunidad de acompañar a los miembros de GAM en la primera manifestación pública que hicieron después de la alta violencia de 81 a 84, cuando hicieron la protesta pública. Otras traducciones de esto son: felices los que están tristes, o Dios bendice las que sufran. Y esto, sí, y bienaventurados los que lloran. La tercera es: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Aquí voy a compartir del libro de mi amigo John Deere en algo que él dijo sobre esto. Bienaventurados los mansos, sigue enseñando Jesús, porque ellos poseerán la herencia, la tierra. La palabra manso suele traducirse a menudo por humilde o dócil, como si implicara cierta pasividad. Sin embargo, no hay nada pasivo en la mansedumbre. De la que habla Jesús se está refiriendo a personas que son valientes, fuertes, pobres, capaces de llorar, que son fieles a Dios e incondicionalmente no violentas. Personas que saben quiénes son ante Dios, saben que no son Dios, que Dios es Dios y que ellos no son sus humildes siervos, lo que les convierte en hijos e hijas de Dios. Son fuertes, bondadosas y no violentos como Jesús. Entonces, esta fue la interpretación de John Deere en su reflexión. En su libro, él tiene todo un capítulo sobre cada de las bienaventuranzas y hay muchas historias y conceptos interesantes que él da, pero esto me ayuda a pensar en qué quiere decir una persona que entiende el balance entre quién es Dios y quiénes son los demás. Seguimos con bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados.
en esto, para mí esto está hablando de los oprimidos, personas que han experimentado la opresión y por esto tienen un hambre y sed muy profundo para la justicia social. Otras traducciones dicen, felices los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios, porque Dios atenderá su deseo. Quiero dar una oportunidad aquí pequeño para que ustedes participen un poco también en sus comunidades, en sus países, en nuestro mundo. ¿Quiénes son personas que tienen hambre y sed de justicia? O sea, ¿quiénes son los que son oprimidos o los que desean que de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios? Unos ejemplos. ¿Puedo? Sí, Ruama. Gracias. La comunidad Misión del Reino de ahí de Santa Rosa, Xochiac, últimamente en el transcurso, no sé, de los últimos 4 meses, han estado llegando a la casa de mis papás muchos jóvenes que están batallando con las adicciones. Algunos están muy, muy afectados por las adicciones y se ha corrido el rumor de que en esa casa ayudan y entonces han llegado ellos y ahorita llegó también una señorita buscando esto, que la voluntad de Dios se cumpla en sus vidas. Las drogas no son, creo que el Espíritu Santo les ha ayudado a ellos y ellas a entender que estar así no es bueno. Y entonces anhelan tanto salir de las drogas, o sea, que la voluntad de Dios se cumpla, que piden ayuda. Y pues gracias a Dios los 4 que han llegado ya están en centro de rehabilitación y acogidos por esta comunidad chiquita también. Gracias, Ruama. Pues yo, bueno, saben que ahorita estoy trabajando con los colectivos de víctimas y obviamente pienso en ellos, con estas madres que están buscando a sus hijos, porque lo que es justo es que puedan verles de nuevo y que puedan saber cómo están y dónde están. Entonces ellas, más que buscar culpables, buscan a sus seres queridos, ¿no? Entonces pienso en todas las personas que están viviendo distintas formas de violencia, ¿no? Tanto ellas como ahorita en Cuernavaca hay una gran cadena de ejecuciones por parte del narcotráfico, ¿no? Entonces pienso en las familias de estas personas que también quieren justicia y paz. Gracias. Yo pienso en las mujeres de comunidades celtales, donde hemos estado haciendo un trabajo y se ha visto que la violencia de las parejas es una violencia, sobre todo son familias que asisten a iglesias cristianas y que es algo que se mantiene muy callado, muy secreto, pero hay mucho sufrimiento de estas mujeres y de niñas que están siendo abusadas y mujeres que también están siendo maltratadas y también ellas oran por que sus maridos cambien y esto rompa, ¿no? Este círculo de violencia que tanto les daña a ellas y a sus hijos e hijas. Uh-huh. Gracias, Verónica. Quiero pasar al siguiente. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y voy a hacer referencia otra vez al libro de John Deere, y porque él habla de alguien que ha sido importante para mí, quien es Dorothy Day, que fue cofundadora de los trabajadores católicos, que es un movimiento que ha tenido un efecto grande en comunidades en Estados Unidos y también internacional. Dorothy Day, cofundadora de Catholic Workers, suele citar las antiguas obras de misericordia como el ideal de todo cristiano: dar de comer al hambriento,
dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar techo a quien no lo tiene, visitar a los enfermos, visitar a los presos y enterrar a los muertos. Para darles más énfasis, compara las obras de misericordia cristianas con las obras de la guerra de la cultura, destruir las cosechas y la tierra, apoderarse de los suministros de alimentos, destruir los hogares, dispersar a las familias, contaminar el agua, encarcelar a los disidentes, herir y quemar y matar a los vivos. Creo que una cosa que hace John Deere, habla en cada uno de estos, habla sobre la cultura de la violencia que reina en nuestro mundo y la cultura de que nos enseña una lista de mandamientos que son todos el contrario de lo que enseña Jesús. Cada uno de lo que estamos viendo de estas bienaventuranzas está casi el contrario de lo que enseña el mundo, digamos. Y uno que ha sido muy difícil para mí es el siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Y quiero compartir un poco de mi experiencia personal de los últimos 15 meses. Esto ha sido el tiempo de COVID. Y cuando llegó COVID, el coronavirus en el mundo, mi país, Estados Unidos, ya estaba sumamente dividida en diferentes grupos y grupos que casi no se pueden comunicar entre sí y donde hay un rencor y un conflicto muy fuerte basado en la política actual. En parte, yo diría que parte del problema que tenemos es que llegó al poder una persona que podría ir yo si quisiera, pero no quiero, pero en cada uno de estos y mostrar un ejemplo de cómo un ex líder de nosotros personalizó el contrario de cada uno de estos. Bien, específicamente estoy en una comunidad donde la mayoría de la gente, aunque tenemos muchas vacunas en contra del coronavirus, la mayoría de las personas no quieren vacunarse. Y para mí esto es ofensivo y me enojo. Y a veces siento hasta rabia con algunas personas. Y he estado pensando mucho y meditando y orando un poco también. Y leyendo a John Deere hoy me hizo pensar porque él hace mucho énfasis en tomar literalmente el deber de amar a los enemigos. Y el enemigo es la persona que te da rabia, la persona que sientes que te está atacando. Porque para mí una persona que rehúse o se reniega a tomar la vacuna es como que está haciendo una agresión en contra de mí y de otros. Y es exactamente estas personas a quienes Jesús me está exigiendo que yo muestro amor. Y el amor es querer lo mejor para otra persona, querer que para ellos y su familia que pase lo que tú quieres para tú y tu familia. Entonces, la tendencia de querer decir, pues, en los malos momentos, los momentos que mi corazón sucio se demuestra, yo tengo ideas como espero que se muere alguien, uno de sus seres queridos por
ah, como retribución por su acto intolerable. Obviamente, yo sé que esto es contra de la voluntad de Dios, de que yo siento o pienso esta cosa, aunque quizás no lo digo, ¿verdad? En voz alta. Pero creo que es cuando necesitamos las disciplinas espirituales que nos pueden ayudar, la oración, la meditación, también la comunidad de la iglesia, de los hermanos, para ayudarnos a entender cómo es una cosa creer en lo justo y lo bueno, es otra cosa en atacar a las personas que no entienden el mundo lo mismo que uno. Entonces, solo quise compartir esto como una lucha que yo tengo para mantener un corazón limpio, un mente limpio, una actitud. Gandhi luchó mucho con esto toda la vida y tenía un deseo muy grande de vencer por persuadir al adversario, de mostrar a la luz, y tenía una idea sumamente positiva sobre la capacidad de cualquier ser humano de hacer bien, de la capacidad de cada persona ser malo o ser bueno. ¿Me está levantando la mano, Aman? Quería comentar. Hola. Sí, hola. Hoy Rosa y yo nos pusimos la segunda dosis de la vacuna, pero estaba recordando que la primera vez que nos pusimos cuando nos fuimos la primera dosis, pues yo compartí con muchos amigos, ¿no? Con conocidos. Y un hermano de la iglesia, bueno, no voy a decir ni quién, ¿sí? Me mandó un mensaje y me dijo, bueno, te vas a morir dentro de 2 años. Y yo me molesté. Puedes repetir esta Y- parte, pero la parte que acabas de decir. El hermano dijo que Me dijo que en 2 años me iba a morir. Así literal me lo puso en su mensaje y yo me quedé así muy, muy sorprendido. Y solo alcancé a decir, pues tendré que hacer mi testamento pronto para no dejar nada pendiente. Solo quería comentar eso. Sí, actualmente en Estados Unidos, 97% de los que están hospitalizados por COVID son personas sin vacunas y 99% de los que están muriendo de COVID son los no vacunados. La mitad de la población adulta ya tiene la vacuna, entonces básicamente todos los muertos son del otro grupo. Pero hay una campaña muy fuerte de desinformación, de convencer a mucha gente a no tomar la vacuna. Entonces, cuando hablo del corazón puro, no es aceptar que hay 2 verdades, solo hay una verdad, pero que el amor es una herramienta más fuerte que el odio para arreglar esto. Bueno, voy a terminar con los últimos 3 y después podremos conversar más. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y hay tantos ejemplos de personas en el mundo que están procurando la paz y haciendo la paz, construyendo la paz. Podemos a veces desesperarnos por la guerra, la violencia, los problemas, pero tenemos que reconocer quiénes están allí ya haciendo este trabajo y siendo llamados hijos de Dios. Quiero tomar solo breve momento, quizás 3 o 4 de ustedes pueden brevemente mencionar a alguien que está procurando la paz, trabajando en favor de la paz. Un grupo. ¿Quién quiere mencionar a alguien? A mí se me ocurren pues las ONGs, las sociedades civiles que están desarrollando como muchos esfuerzos aquí en México, Apropio Mextra, Serapaz,
creo que hay una gran iniciativa desde la sociedad civil para que esto se logre, no necesariamente desde el Estado. Yo también estoy dando clasecitas a mis vecinos, a mis vecinitos, niños que están rezagaditos en su educación y que tengo la oportunidad de poder ayudarlos en este momento. Gracias, Rebeca. Sí, yo creo que todos aquellos que estamos contribuyendo para el bien común. ¿Cómo no? El movimiento de mujeres teólogas anabautistas haciendo teología desde América Latina, está bien largo el nombre. Muy bien. Estabas escribiendo nuestra segunda edición del libro devocional, que está basado en las enseñanzas de Jesús desde la perspectiva anabautista. Y bueno, ese es un trabajo también por la paz muy, muy intenso y muy intencional. Gracias, Rob. Bueno, nosotros aquí en Ciudad Cuauhtémoc tenemos ya 10 años trabajando con los niños. Empezamos con Víctor y Ofelia y lo seguimos continuando el trabajo, pues, y muchos niños han pasado por esos 10 años, muchos niños han pasado por ahí y creo que esa es una forma de poder construir la paz. Nuestra esperanza, nuestro ruego, nuestra petición al Señor es que ellos puedan quedárseles grabado algo para que en un momento determinado de sus vidas ellos puedan recordar que el Señor les ama y está ahí junto con ellos. Gracias. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Yo he conocido, conocí en mi juventud 3 hombres que eran presos durante la Segunda Guerra Mundial porque ellos se negaron a hacer su servicio militar en Estados Unidos. Mi papá lo que hizo era servicio alternativa y fue a Puerto Rico y empezó a empezar el Hospital Menonita en Puerto Rico. Pero otros pensaron que aún eso era una violación, una cooperación con un aparato militar y se negaron a registrar para el servicio. Uno que era el papá de una amiga mía y era profesora aquí, que estuvo en la cárcel y realmente eran 3 profesores aquí en los años 60 y 70 que fueron encarcelados durante los años 40 cuando estaban jóvenes. Hay muchos ejemplos, podemos pensar de los anabautistas que experimentaron peores persecuciones o los de la primera iglesia o personas en muchas partes del mundo hoy. Pero de ellos es el reino de los cielos. Y finalmente, bienaventurados serán cuando los insultan y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y esto me hace pensar de las muchas personas en los movimientos no violentos para la justicia y la paz, o en diferentes partes del mundo. No hay país que no ha tenido un movimiento donde un grupo ha luchado en una forma no violenta para la justicia y siempre requiere la persistencia de mucho tiempo y pasar por insultos y persecuciones y mentiras sobre lo que están haciendo. Y debemos alegrarnos y celebrar estas personas y enseñar a nuestros amigos. El último relato que quiero contar es que cuando vivimos en Minnesota,
En la escuela pública, cuando hay un día feriado aquí que se llama Veterans Day, Día de los Veteranos, donde reconocen a las personas que han servido en las Fuerzas Armadas. En la escuela en Mountain Lake, que es un pueblo donde viven como 3 o 4 iglesias menonitas en el pueblo, pero en la escuela pública invitaron a un grupo militar y hicieron una celebración muy nacionalista y no solamente conmemorando los que sirvieron su país, sino celebrando las guerras. Y se ofendieron varias personas de las iglesias menonitas, 2 que eran parte de la mesa directiva de las escuelas y fueron a hablar con el superintendente, que es como el jefe de todas las escuelas, y el resultado fue que me invitaron a mí a entrar a las escuelas y hablar con todos los estudiantes de high school en grupos pequeños. Entonces yo decidí hablarles sobre la historia. No querían un conflicto muy público y la forma que yo entré fue hablar sobre la historia del cambio social. Y cuando yo pregunté a los jóvenes en la historia de Estados Unidos, ¿qué movimientos de cambio social conoces? Algunos pudieron pensar en el movimiento de derechos civiles de Martin Luther King y muchos afroamericanos y otros, pero de los muchos otros campañas no sabían, porque no estamos enseñando a los jóvenes cómo ha desarrollado la historia de nuestros países. Yo creo que no solamente en Estados Unidos. Hay muchas cosas que hoy nos tomamos por normal, los derechos de las mujeres, derechos de trabajadores, derechos de campesinos, derechos de personas en muchas formas que consiguieron por luchas no violentas, bien construidos de largo tiempo, de personas que sufrieron insultos y persecución y mentiras en contra de ellos, pero que consiguieron un cambio. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de esto. Cuando fui a la orientación de los equipos cristianos de Acción por la Paz, la primera cosa que hicimos fue hablar sobre en Génesis, cuando el faraón mandó que mataron a los niños nacidos a los israelitas porque tenía miedo del poder de ellos. Y las parteras desobedecieron. Esto es un antiguo ejemplo de civil disobedience, de desobediencia civil. Y no mataron a los niños. Y cuando los egipcios preguntaron por qué no cumplieron, dijeron, es que las mujeres israelitas son muy fuertes y los niños nacen antes de que lleguemos. Esto fue una forma de desobediencia civil en contra de la ley para obedecer la ley de Dios. Y hay toda una historia en la Biblia y en la historia de los seres humanos, de personas que han luchado por la paz. Y creo que enseñando esto a nuestros jóvenes hijos es una forma de equiparlos para vivir sus vidas en la sociedad. Entonces, desde ahí hay otras cosas que yo podría contar, pero quiero abrirlo para conversación, preguntas, comentarios, críticas, dudas, inquietudes. A mí me llamó mucho la atención la parte de los pacificadores, porque ya ves que dice bienaventurados los pacificadores o los que buscan trabajar por la paz, etcétera, porque serán llamados. Entonces, esa parte me llamó mucho la atención. De pronto me pregunté, ¿quién los va a llamar así?
hijos e hijas de Dios, ¿no? Como quién les va a dar quién se va a dar cuenta de que ellos ya tienen en sí como una naturaleza distinta que es divina, ¿no? Porque se te imputa ser de la familia de Dios y además hay un reconocimiento o una identificación por tu labor. Y por el otro lado es importante decir que no es entonces tampoco una autoproclamación, ¿no? O sea, yo no puedo decir, yo soy hija de Dios porque no, es que alguien te tiene que reconocer. Alguien aparte de Dios, obviamente. Me parece que el énfasis de Jesús es que aquellos que te rodean, por lo que estás haciendo, te llaman hijo e hija de Dios. Y eso es increíble, ¿no? Sí. Me hace, cuando estabas hablando de esto, me hizo pensar en Martin Luther King, porque durante su vida no fue amado bien por algunas personas, especialmente por lo cual luchó, pero mucha gente no. El hecho fue que en pesquisas que se hicieron, como 2/3 de las personas en Estados Unidos no estaban de acuerdo con él. Lo pensaron como una persona que hizo problemas, que no actuó en una forma apropiada. Y ahora yo podría decir que es visto como hijo de Dios. Hay un feriado, reconocemos aún las personas que antes iban a estar en contra de él, ellos tratan de usarlo para porque es un nombre que tiene renombre, ¿verdad? Que está, es un ejemplo, creo. Jesús mismo, ¿verdad? ¿Cuántos seguidores de Jesús hay ahora? Pero en el día que fue crucificado, ¿cuántos seguidores tenía en aquel día? Muy poco, quizás 3 mujeres y nada más. Sí, Marco. Micrófono. Perdón. Te tengo una pregunta. Cuando iniciaste tu presentación, mencionaste que has estudiado varios idiomas con el fin de comunicarte. Sí. Pero entre esas comunicaciones mencionaste que te querías comunicar con tus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Paul Neufeld? Muy buena pregunta. Mira, mis estudios de idioma quizás en algún punto tomaron vida propia, pero cuando yo tenía 12 años, cuando yo hice como, en un sentido, un compromiso a Dios y empecé a pensar en leer en Mateo 5, amar a los enemigos, en aquel entonces, 1972, los enemigos de mi país eran los rusos. Entonces, esto fue mi interpretación. Entonces, yo fui a la tienda, al librerío, y compré un libro para aprender ruso. Cuando yo tenía 12 años, empecé a estudiarlo hasta que yo tenía como 18, y seguí estudiando en diferentes formas. Después, yo quise ir a Rusia a estudiar, pero era muy costoso y pocos programas, y alguien me convenció en ir a Centroamérica a estudiar. Entonces, desde aquel entonces he estado en Centroamérica. Ahora, yo creo que hay 2 formas de pensarlo. Para Estados Unidos, hay gente que piensa que los latinoamericanos son los enemigos de nuestro país cuando hablan de la invasión que tenemos por la frontera al sur. Entonces, para mí, enseñar español y usar esto como una oportunidad de presentar a mis estudiantes la idea de que todos somos hermanos, es un acto en contra de este tipo de pensamiento. Pero en el sentido de quiénes son mis enemigos, yo creo que mis enemigos son los que no están de acuerdo con lo que yo creo. Y esto quizás no es tanto a costa de aprender un específico idioma, sino de estar dispuesto a entrar en la vida de ellos. Pero aún aquí, mis experiencias como un
yo he pensado muchas veces que lo que yo quiero es ser un puente cultural, o sea, una forma en que las personas de diferentes culturas pueden entenderse entre sí. Entonces, cuando fui a vivir en Cuernavaca o cuando fui a vivir en San Marcos de Cotepeque o diferentes lugares, yo siempre me dije que yo tengo que abrirme a la comunidad, a la gente, entenderles, no juzgar, no venir y juzgar inmediatamente cuando algo es diferente. Cuando nosotros regresamos a Estados Unidos, nos ocurrió, ¿qué pasaría si entrando al pueblo donde yo nací, donde siempre yo era parte de esta iglesia, de este grupo, etcétera, si yo entrara así con esta actitud de conocer a cualquier persona y considerarlo a una persona con sus propias historias y pensamientos, y fue una cosa muy rara pensar esto sobre mi propia comunidad. Yo pensé que, bueno, tengo que hacer esto si voy a un lugar muy lejos, entonces sí voy a abrirme a la gente, pero aquí, no, esa gente no quiero asociarme con esa gente. Entonces, para mí, hablar el idioma de mi enemigo, creo que ahora el desafío es poder escuchar a alguien que ha vivido toda la vida aquí en este pueblo y que crea en cosas que para mí son abominaciones, y cómo amar y ser hermano de ellos, y estoy todavía aprendiendo esto. Fíjate, Paul, que a lo mejor es porque no es tu idioma natal, el español, pero el término enemigo es alguien que te odia, alguien que no te quiere, alguien que incluso desea hacerte daño. Entonces, yo más bien lo que estoy entendiendo que dices tú es entender y ser amigo de las personas que piensan diferente a nosotros, que no son un enemigo, solamente son una persona que piensa diferente y debo entenderlo. Pero el problema ahora es que hemos llegado aquí y yo no sentí esto antes. Solamente en los últimos 4 años he empezado a sentir un poco de miedo, que no sentí antes aquí, pero creo que, aunque quizás no es probable, pero pensando en lo que pasó en Ruanda o en otros lugares donde en una sociedad, en un pueblo, la mitad del pueblo puede tornar en contra de la otra mitad y odiarlo y quiere hacerlo daño. Aunque espero que estoy equivocado, pero veo señales de que esto puede pasar aquí, porque la rabia entre la gente de diferentes tendencias es tan fuerte hoy, y lo que se sienten unos para los demás, y no comparten para nada las mismas ideas. Y lo entiendo, también tocaste el tema de Acteal. No sé si sepas que hoy día, este mes justamente, en otro lugar de Chiapas llamado Pantalón, que es también en la misma zona, está sucediendo lo mismo. Y además, muchos de esos desplazados de hoy día son gente que estuvo también en Acteal. Entonces, tienes razón, hoy día vivimos con miedo aquí en México, en la República, en todos los lugares, ya en todos los lugares generalizado, justamente el enfrentamiento entre grupos que piensan diferente está siendo un pan nuestro de cada día. Pero si no, es básicamente, es decirte, no es tu enemigo, piensa diferente. Esa es mi idea de lo que tú estás hablando. Bueno, gracias. Me da mucho gusto oírte, gracias. Gracias. Sandra. Es que creo que Paul retoma el texto bíblico, ¿no? Donde habla Jesús que debemos amar a los enemigos. Y el concepto de enemigo es a todo aquel que es contrario a ti, ¿no? No es tu amigo. O sea, el enemigo es lo que es contrario a ti. Oh, lo siento, es que está aquí mi pequeña. Entonces, precisamente tiene que ver con cómo comprender a lo que es contrario a ti, lo que piensa diferente a ti, aquel que piensa incluso de una manera que te parece ofensiva o complicada. Entonces, todos tenemos enemigos, o sea, todos tenemos gente que es contraria a nosotros, que piensa diferente, que entiende las cosas diferente y que eso tal vez nos sentimos atacados por ello.
Y a veces estos enemigos o adversarios hacen algo contra nosotros, pero a veces no, pero aún así es algo que está en choque. Entonces lo que dice Jesús es: ama al diferente a ti, al contrario a ti, al que hace todas las cosas que te parecen ofensivas o te molestan. Gracias, Andy. Va por ahí, pero yo tengo una pregunta, ya que robé el micrófono. Para mí las bienaventuranzas pues son un acto de esperanza en un mundo muy caótico, pero ¿cómo las bienaventuranzas pueden ser un símbolo de que el reino también se puede experimentar ahora? Porque muchas personas las leen en el futuro, ¿no? Pues algún día vamos a ser saciados, nuestra justicia será saciada, algún día seremos consolados, ¿no? Como en esta parte del ya, pero todavía no. Y a mí me cuesta mucho trabajo, incluso a veces entre personas de la iglesia, ¿no? Que dicen, bueno, Sandra, es que ¿para qué estás tan empecinada en la construcción de paz y el mundo va a ir peor cada vez, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene? Buena pregunta. No sé si tengo una respuesta, pero puedo decir que los momentos en la vida cuando yo he experimentado más esperanza ha sido cuando he sido parte de un movimiento que realmente enfrentaba los problemas del mundo, que realmente tomaba en serio estas enseñanzas y realmente se enfrentó y intentó hacer un cambio real. Y puede ser desesperante a veces, pero aunque si hay éxito o no hay éxito en la lucha, a veces hay esperanza. Y entonces quizás esto es parte de esto. Yo creo que para haber estado ahí al lado de Jesús durante sus 3 años de ministerio hubiera sido algo muy estimulante, aunque terminó después con la crucifixión y sí, la resurrección, pero es buena pregunta. No sé si tengo buena respuesta, quizás otra persona tiene. Pues no sé si sea una respuesta, pero también me ha pasado con personas que han sufrido y cómo ayudarlas a salir de una depresión o de pérdidas, ¿no? O cómo aceptar las pérdidas. Pero creo que también es el cambio de cómo leemos el tiempo o de cómo nos han enseñado solamente a ver un tiempo lineal. Entonces, un tiempo cronológico. Y cómo salirnos de esa dualidad del tiempo cronológico. Entonces, si creemos que hay si vemos el tiempo que existe un futuro, pues sí, es decir, perdemos esperanza y decimos, pues quién sabe si me toque verlo. Pero si entendemos otro concepto de tiempo en el aspecto de que puede ser el aquí y el ahora, y que en ese aquí y en el ahora están las infinitas posibilidades de esas bienaventuranzas. El trabajo es encontrarlas, ¿no? Y con respecto a lo del enemigo, yo creo que es todo lo desconocido. Entonces, todo lo desconocido nos va a dar miedo y por lo tanto, como ese miedo nos puede transformar o nos puede despertar hacia cosas maravillosas y la felicidad también espanta, entonces por eso le ponemos el título de enemigo y mejor no queremos transformarnos con aquello que nos da miedo, ¿no? Gracias, Lisa. Ruama. Sí, ahorita que estamos hablando de esto del enemigo, también surge la figura del prójimo, ¿no? Creo que ambas son parte de un ejercicio de construcción de la mirada, ¿no? Hacia el otro. O sea, Jesús nos invita a amar al prójimo. Y ese prójimo incluye también a tu enemigo. Pues ahí estaba el Judas, ¿no? Entre sus discípulos. Entonces, pero el enemigo, o sea,
bueno, en lo personal, cuando yo entendí esta parte que también me causó mucha conflicto, ¿no? Para tratar de entender, un día decidí, ok, yo sé que va a haber muchas personas que van a estar en contra mía, ¿no? A lo mejor me van a tocar o me van a agredir, por lo que sea, pero yo decido no tener enemigos. Yo no los voy a construir así, ¿no? Ha sido súper difícil, obviamente, ¿no? Pero he decidido no construir yo a mi enemigo y mejor ver a todas las personas como mi prójimo, ¿no? Como esta otra parte. Y siempre me pregunto qué pasaría si todos viéramos a los demás como si fueran nuestros amigos o nuestros hermanos, ¿no? Creo que esa es una invitación también, o sea, es como uno construye también una perspectiva hacia el otro. Gracias, Ron. Me hiciste, Ruama, recordar ahorita lo que dice el budismo, que tu enemigo es tu mayor maestro. Y a mí sí me ha tocado los enemigos, alguno que otro enemigo decir, wow, gracias por lo que me mostraste en mí, ¿no? La maldad que estaba, o el miedo, o el enojo, el trauma de niña, no sé, muchas cosas, ¿no? Pero sí, el budismo dice que tu peor enemigo es tu mejor maestro. Bueno, algo que he estado leyendo, el libro del Padre Nuestro, como una guía para la fe y para la vida de Anselm Grun. Y bueno, este análisis que hace este monje benedictino es bien interesante porque él habla que en Mateo se presentan las bienaventuranzas, ¿no? Es esa invitación a llevar este estilo de vida y que el Padre Nuestro es esta petición que realmente se haga realidad ese estilo de vida, ¿no? En nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir y creo que, pues sí, a veces podemos pensar como de manera muy idealista en los luchadores sociales, en los que están combatiendo, ¿no? Toda esta parte de las injusticias sociales, ¿no? Pero en nuestra cotidianidad, pues nosotros también somos producto, ¿no? De muchas victimizaciones, pero también somos victimarios, ¿no? A veces esta parte del enemigo, ¿no? A veces mi enemigo no necesariamente es alguien lejano, ¿no? Es alguien el más cercano de mi vida, ¿no? Que puede estar violentando, que puede estar agrediendo y destruyendo, ¿no? Puede ser mi propio hijo, mi propia hija, mi propio padre, mi propia madre, ¿no? Entonces, esta cuestión de las bienaventuranzas, ¿no? Como cuando empieza, se habla del ministerio de Jesús, ¿no? Que empezaba a enseñar en las sinagogas y después de esta enseñanza de las sinagogas se para en la montaña, ¿no? Y hace todo este resumen de qué se trataban estas nuevas, este mensaje, ¿no? De esperanza y luego cuando le piden los discípulos, enséñanos a orar, él lanza esta oración, ¿no? Tan profunda que es el Padre Nuestro, ¿no? Y que va desglosando en dos peticiones que tiene que ver, más bien en dos que están centradas en reconocer, ¿no? El poder de Dios, pero las demás tienen que ver con pedir, ¿no? Que no nos deje caer en tentación, que venga su reino. Y bueno, la construcción del reino de Dios creo que es poner en práctica estas bienaventuranzas en nuestra cotidianidad. Sí. Gracias. Rosa o Amán. Sí, cuando yo empezaste a hablar y explicar un poco la temática de las bienaventuranzas, da la impresión de que hay lugar para todos. Hay lugar para todos los que estamos escuchando a Jesús. Y no es algo, y es una respuesta, aunque pareciera ilógico, pero es la respuesta del Padre Nuestro. Venga tu reino, de esta manera. Pareciera que primero nos responde antes de que le pidamos que venga el reino, y eso agrada mucho, porque entonces resulta que tampoco hay niveles de entrada al reino,
descubrimos que todos, mi compañero, mi prójimo, mi enemigo, tiene acceso al reino, y entonces es una buena noticia para todos. Ujú. Es cierto. Gracias, hermano. Bueno, perdón porque nos hemos salido constantemente por el internet que tenemos, pero una de las cosas que también yo espero reflexionar y escribir varias cosas, varios temas sobre este general, que creo que el reino no es la iglesia. Y me parece que ese es un tema muy, muy interesante porque enfatizamos tanto la iglesia, ¿no? Y la iglesia, somos más paulinos que cristocéntricos, y me parece que hoy en día vivimos, aunque criticamos mucho el neoliberalismo y toda esta cuestión, la iglesia ha promovido la competencia entre nosotros, ¿no? Por los diferentes estratos que vivimos, la competencia académica, tecnológica, de dinero, de posiciones, en fin, y vivimos en una carrera muy tremenda en ese sentido. Y en el contexto del reino es diferente. A mí me parece que si enfatizamos la cuestión del reino, la cultura del reino, como dice Amán, y lo mencionas tú también, hace rato lo mencionaste, a mí me parece que va a ser un poco complicado, pero como dice también Ruama, ¿no? Tenemos que, yo siempre he dicho y he enseñado que el mayor enemigo a veces somos nosotros mismos, ¿no? Porque yo me creo mentalmente cosas en relación con los hermanos y las hermanas, las personas, y hay que verlos como imagen de Dios, ¿no? A las personas que están alrededor nuestro y a la creación en general. Me parece que son varias cosas que he mencionado aquí, pero que son muy importantes para exactamente ir construyendo una cultura de paz en medio de toda esta cultura de violencia y de injusticias que tenemos, ¿no? Si hay tiempo, tengo también una canción, una rendición de las bienaventuranzas de 2 minutos más o menos que quisiera compartir. ¿Está bien? A ver. Sí. Si lo encuentro. Sí. Adelante. Ok, un momento. Voy a compartirla ahora. Es que tengo demasiados. No sé, no, es. No se quiere compartir. Otra vez. ¿Quieres ponerlo en el chat? A ver si puedo. Ya.
Bienaventurados los hombres inquietos que nunca se venden a una situación. Bienaventurados los hombres sencillos, ajenos al ruido de la tentación. Bienaventurado es quien vive contra corriente y sale el paso a la gente si está la gente de error. Bienaventurados los hombres sinceros, contienen su vida, conciencia y verdad. Bienaventurados los hombres cansados de andar por los días sin un ideal. Bienaventurados los hombres que tienen dinero y honores por nunca cuidar. Bienaventurados los hombres que viven buscando el sentido de su libertad. Bienaventurado es aquel que emite opiniones y juzga las situaciones sin prejuicio y sin pasión. Bienaventurados los hombres sin brillo, en torno a su vida no hay expectación. Bienaventurados los hombres que callan y solo en sus obras nos dan su opinión. Bueno, Muchas gracias, Paul. Y bueno, creo que Lisette levantó la mano, Lisette. Sí, sí. Es que Lisette. ¿me escuchan? Ok. Al escuchar bueno, al ver el video y la canción, sí, o sea, vi felicidad, paz, tranquilidad, y me hizo pensar en la situación de muchos, de hermanas y hermanos que conozco que veo que tienen tanto, o sea, económicamente, han logrado tanto profesionalmente, pero de verdad no los veo felices. Veo cómo quieren que el otro sea perfecto en la iglesia, y de verdad yo digo, bueno, veo sus vidas y digo, bueno, ¿por qué no pueden ser felices? ¿Por qué no tienen paz, no? Y me hace recordar esa bienaventuranza que dice en relación a ser pobres, ¿no? Pero más bien es aceptar el límite. Y creo que el problema actual de la sociedad es que estamos llamados a llevar vidas súper extraordinarias, ¿no? A ser héroes de no sé qué. Entonces, de verdad que es un costo emocional fuerte. Yo lo he visto porque también he vivido la otra parte, ¿no? O sea, cosas que yo no he podido lograr por elecciones, por cosas que no pude hacer en ese momento, y cómo también te martirizas por no haberlo logrado, ¿no? Entonces creo que esa aplicación de la bienaventuranza en ser pobres, es decir, en aceptar los límites, en aceptar que lo más humano, lo que te puede dar mayor paz, es precisamente aceptar el límite. El problema es dónde está el límite, ¿no?
¿Qué concepto tenemos del límite? Gracias, creo que no me oyeron, ¿verdad? Gracias, Lizeth, por Dije, tus estuvo súper mi reflexiones. Qué monólogo. lindo que tengamos esta libertad de poder expresar la emoción que nos provoca todo. Nosotros, Ya lo frustras. disculpen, pero nosotros estamos como muy mal con esta internet, así es que está habiendo un desfase muy grande y nuestros mensajes están llegando, pero muy retardados. Y también nosotros recibimos sus mensajes demasiado retardados. Pero muchísimas gracias, Paul. Gracias, Lizeth, por las aportaciones de todos los que estuvieron. Ya nosotros estaremos viendo las aportaciones en la grabación porque no pudimos disfrutar todo como hubiéramos deseado. Pero ha sido muy linda la participación, Paul. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a los que nos visitaron en esta ocasión, a la comunidad de Ana Bautista de Tierra Nueva de Chihuahua. Gracias a Manny Rosita. Gracias, Ruama, también por compartir con nosotros este momentito. Y pues a todos nuestros, y Paul, por supuesto, a Paul, gracias. También Sandy, siempre esta parte de la logística junto con Eric, que siempre están muy al pendiente. Gracias por todo, gracias por este tiempo. Una cosa importante, hermanos de la comunidad Anabautista del Camino, nos estamos reuniendo el próximo miércoles a las 7. Tenemos nuestro encuentro, le toca, Eric tiene pendiente el capítulo 9 del libro de Marcos, estamos en el libro de Marcos, así es que le toca a Eric la facilitación. Para el próximo miércoles estaremos platicando. ¿Y les parece que lo que podemos terminar es orando juntos y juntas, y las peticiones que tengamos las vamos a poner a través del WhatsApp y ahí estaremos al pendiente para estar orando unos por los otros? Espero que nos hayan escuchado. Un poco complicado el internet para nosotros este día, pero aquí estamos. ¿Qué te les parece si nos despedimos con una oración? Yo no sé si por ahí está Eric presente. Nos gustaría que él sea el que nos dé la bendición en esta hora. Sí, ya viene. Gracias, Paul, por el tiempo y la reflexión. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Ok, ya estoy por acá. Muy atento y muy interesante todo. Bueno, vamos a orar. Dios, muchas gracias por este tiempo, por poder escuchar, por recordar de qué manera son las bienaventuranzas. Muchas gracias por que tú pones en cada quien sentido para entenderlas, para llevarlas a la práctica. Muchas gracias porque en ti tenemos esperanza y en ti tenemos las claves para la construcción del reino al cual tú nos has llamado. Muchas gracias por la vida de cada uno de los que aquí nos pudimos reunir en esta tarde. Por favor, tú sigue estando con nosotros, concédenos la paz y que estemos con los que sufren, que cuando suframos otros nos puedan acompañar, que siempre vivamos en este reino circular tuyo. En tu nombre damos gracias. Amén. Amén. Muy bien. Pues Amén, como dijo Constanza, amén. Pueden saludarse, hermanos y hermanas. Hasta pronto. Gracias, Paul. Gracias, Paul. Sí, gracias. Bendiciones, Marco. Buenas noches. Bendiciones. Igual para todos. Rosita. Bendiciones, Roma. Estamos en contacto. Sí, ayudamos. Qué Gracias. gusto verlo a Gracias. todos, Eric. Qué gusto verte, Eric.
Rosa. Igual. Nos vemos. Gracias, Paul. Bendiciones, Rosita y Amán. Bye. Igualmente, Gracias, hermanos, Paul. Dios les bendice. Bye. Dios les bendice. Bye. Ok. Gracias, Sandrita. Gracias, Sandra, por todo. Y Eric, muy amables, gracias. Estamos en contacto, Paul. Ok, Nos vemos el sábado. nos vemos. Ok. Buenas noches. Nos vemos, bye. Bye, Tienes Sandra. que volver a Cuernavaca algún día. Sí, sería bueno. Ya nos visitas. Buenas noches. Bye. Bye. Sí, Paul. Y te pasas por aquí a la Tewix. Te pasas a la Tehuixtlera.